Santiago 1:17. Dice así: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, es decir, todo regalo perfecto, viene de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. El título de esta enseñanza es: entre lo bueno y lo mejor, el mal se interpone. Hace unos días escuché la siguiente frase relativamente antigua que dice: lo bueno es enemigo de lo mejor. Dicha enseñanza hacía alusión a que no entregamos lo mejor a Dios como cristianos. No lo entregamos. La gran mayoría de ocasiones le damos lo que nos sobra y no le entregamos lo mejor a Dios. Le dejamos lo último de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestros recursos. Le entregamos lo último que tenemos de nuestras vidas. Y para resumirles esa piedricación, esta decía algo así: qué bueno que creíste en el Señor Jesucristo, pero no llegues tarde a la alabanza. No te distraigas en la enseñanza, aparta tiempo para Dios, dale lo mejor que tengas, dale tu juventud, dale todas tus fuerzas, sé fiel, ya que Dios mismo no escatimó a su propio Hijo en rescate por tu vida. Y por supuesto, que darle lo mejor es un intercambio justo. Y estuvo, la verdad, dura y pesada esa piedrita. ¿Por qué? Porque golpea directamente a nuestra conciencia. Y hacer un análisis, una introspección de cómo estamos nosotros actuando. Pero yo me quedé pensando en esa frase: lo bueno es enemigo de lo mejor. Pero ¿en qué momento ocurre esa enemistad entre lo bueno y lo mejor? ¿Por qué pudiera ocurrir este mal si se entiende que lo bueno y lo mejor están del lado del bien? Porque para ascender hacia lo mejor es inevitable pasar por lo bueno. ¿Sí o no? Y por lógica, lo malo nunca llevará a lo mejor. Lo malo siempre conduce a lo peor. ¿Por qué? Porque es descendente. Así como el pecado, ¿verdad? Que nos lleva a la ruina. Incluso hay una frase que dice: ya pasé de Guatemala a Guatepeor. Ah, se han ido, ¿verdad? O se han pasado, o si hemos pasado, dijo el otro. O sea, lo entendemos perfectamente. Sí podemos distinguir cuándo nos está yendo mal y cuándo nos está yendo peor. Así que les voy a poner un ejemplo entre lo bueno y lo mejor. En nuestro país tenemos la peor crisis en años de un insumo que casi forma parte de la canasta básica, y este se ha cotizado tan enormemente que solo quien lo tiene puede seguir avanzando. Ese insumo, eso tan cotizado y tan preciado, se llaman los goles. ¿Sí se entendió? ¿Escucharon bien? Los goles, ¿no? Son tan extraordinarios los goles, claro, si los hubiera, que tienen el poder de paralizar a todo un país y a la vez generan riqueza. Y les pongo este ejemplo, obviamente, para que no se duerman y pongan atención.
El ejemplo entre lo bueno y lo mejor es el siguiente. En el primer partido, ellos, ¿verdad? Así decimos. Ellos quedaron 0-0. Y eso era bueno, quedar 0-0. Pero hubiera sido mejor que quedáramos, ahí sí me incluyo, que quedáramos 1-0, ¿sí o no? ¿Verdad que sí hubiera sido mejor? Bueno, 0-0, mejor 1-0. Pero ¿qué tal si hubiéramos quedado 2-0? 3-0, 4-0, felices. O sea, podemos notar que lo mejor siempre estará por encima de lo bueno. ¿Sí? Siempre estará por encima de lo bueno, siempre. Ahora imagínate que tú eres el que ha anotado los 4 tantos, que tú eres el que ha metido esos 4 goles. ¿Cómo serías calificado entre todo el equipo, entre todos los jugadores? Serías calificado como el mejor. Entonces, si me permiten hacer esta analogía, en el camino ascendente del bien existen 2 estaciones, lo bueno y lo mejor. Y esta senda siempre va a ser recta. Y ese camino siempre va a ser de cuota. ¿Por qué? Porque para llegar a lo mejor se tiene que pagar un precio a quien la construyó. Dicho costo, para poder ascender, implica un desgaste, implica un esfuerzo que tiene que ser constante, debido a que así lo amerita llegar a la cima. Y una vez que nos ubicamos de forma general entre estos 2 puntos del camino del bien, lo bueno y lo mejor, vamos a detenernos primeramente en esa estación, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? En hebreo es la palabra tov, que significa que son buenas cosas. Habla esta palabra de abundancia, de algo agradable, de algo que es placentero, habla de lo que es un tesoro. Entonces, sí entendemos perfectamente qué es lo bueno, ¿verdad? Tanto que lo codiciamos y lo anhelamos, por supuesto. Cuando Dios creó todas las cosas, que nos relata el Génesis, al final de cada uno de los primeros 5 días, en cada versículo se menciona lo siguiente: y vio Dios que era bueno. Notemos algo interesante en esta frase de cada día. Dios veía cada 24 horas, por la tarde y por la mañana, Él veía una nueva creación. Una nueva creación que reflejaba su propia bondad. Dios hizo lo que hizo porque era bueno y es bueno. Y Dios es bueno porque hizo lo que hizo. Aquí aprendemos algo de manera más personal. Más que maravillarte por todas las cosas que Dios ha creado, maravíllate porque tú las puedes ver. Maravíllate porque tú las puedes tocar, porque tú las puedes oler, porque tú las puedes saborear, porque las puedes escuchar. Eso es lo maravilloso. Maravíllate porque puedes disfrutarlo, porque ni aun los demonios, ni los ángeles caídos, ni los muertos espirituales, ni físicos, pueden hacerlo. Esa es la bondad de Dios en tu vida. Es maravilloso saber que la tierra se mueve, pero es más maravilloso que tú te puedas mover e ir de un lugar a otro.
No hay otra fuente de lo bueno que no sea el Creador. No la hay. Algunos podrían decir, no es cierto, también la madre naturaleza. Sí, cómo no, claro, y su esposo, el Big Bang. Sí, lógico. ¿Quién creó la naturaleza? Hay un creador detrás de ese diseño tan perfecto. Porque todo lo bueno que hemos recibimos este planeta, ¿era bueno? ¿Es bueno? Por supuesto. Y es un regalo perfecto. Y ese regalo proviene de Dios, el Padre creador de los astros. O sea, nada de Big Bang, en quien nunca hay cambio ni sombra. Es decir, Él sigue siendo bueno. Por lo tanto, de nosotros no proviene el bien ni la bondad, en lo absoluto. De nosotros no. Es más, la Biblia lo dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque él mismo se puede sentir así, se puede sentir bueno. Y en realidad eso se le llama soberbia, se le llama orgullo. Y estas dos características en lo absoluto son buenas, por el contrario, son repudiables. Y una vez que se vio un poco lo que es bueno, nos vamos a enfocar en lo que es mejor, porque también la Biblia lo menciona. En el sexto día, Génesis 1:31, no lo busques, se lo leo, dice que vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Ahí sí cambió. Los otros días era bueno, vio Dios que era bueno, y ahora era bueno en gran manera, porque era muchísimo mejor. La palabra que se traduce en gran manera significa en extremo, con toda la fuerza, hasta no poderse contar, muchísimo sobremanera. Eso es lo que significa. En una frase, entonces, la obra de Dios era perfecta y completa. Veamos algunas expresiones que están implícitas en la Biblia, y si no están textualmente, pues sí las podemos ubicar y sintetizar. Y en estas palabras, en estas frases, vamos a encontrar el ingrediente principal para poder llegar a lo mejor. ¿Cuántos quisieran llegar a lo mejor? Todos los que no levanten la mano quieren llegar a lo mejor, ¿verdad? Bueno, ahí les van las frases. Es bueno recibir, ¿sí o no? Es bueno recibir, pero es mejor dar. Y el fundamento, Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Es bueno aprender, ¿sí o no? ¿Estamos aprendiendo? ¿Aprendemos? Por supuesto que es bueno, pero es mejor enseñar. Jesús le dijo al gadareno después de liberarlo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales, es decir, enséñales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es decir, lo que tú has aprendido en tu vida, que es algo bueno, ve y compártelo. Y bueno, no nada más se quedó con su familia, sino que fue a predicar en toda Decápolis, 10 ciudades. ¿Es bueno hablar? ¿Sí o no? Pero es mejor escuchar. Escrito está, clama a mí. O sea, habla. Y yo te responderé. ¿Sí? Clama, pero es mejor que escuches lo que yo te voy a decir. Porque puedo estar yo pidiéndole a Dios, pero no escuchando su respuesta. Es bueno trabajar, porque de eso te alimentas, te sustentas, pero es mejor dar
trabajo. Y esto lo podemos ver con el señor de la viña, que era un muy buen administrador, nos habla Jesús, pero también él daba trabajo. ¿Es bueno ser rico? ¿Sí o no? Pero es mejor ser generoso. Como lo vemos en el contraste que hubo con la viuda que dio una blanca en el cofre de las ofrendas y fue comparada con todo lo que habían entregado los que tenían más recursos. Ella fue más generosa. Pero es bueno ser rico. Es bueno ser perdonado. ¿Sí o no? Pero es mejor perdonar. Porque escrito está, si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Es bueno el conocimiento, pero es mejor la sabiduría. En Job se menciona, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras? Es decir, con conocimiento, pero sin sabiduría. ¿Es bueno estar soltero, sí o no? ¿Y los solteros qué pues? Y los casados dicen, sí, es bueno. Es bueno estar soltero, pero es mejor casarse, ¿no? ¿Qué pues? ¿Por qué? Porque dos son mejores. Y también escrito está, si alguno no tiene el don de continencia, cásese. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Podemos podemos notar algo interesante con estos pocos ejemplos, que lo bueno es individual, es algo personal, pero lo mejor es algo colectivo, es algo general. Observemos las frases anteriores que dicen que lo bueno es individual: recibir, aprender, hablar, trabajar, ser rico, ser perdonado, tener conocimiento, estar soltero. Todo eso es individual y es bueno, como lo acabamos de ver. Pero ahora observa cómo lo mejor es colectivo a través de esas palabras, ya que no se dirigen hacia la fuente, sino se exteriorizan, va hacia los demás. Dar, enseñar, escuchar, dar trabajo, ser generoso, perdonar, hablar con sabiduría y casarse. En otras palabras, lo mejor ya no tiene nada que ver contigo, ni conmigo. Y es tan grande este tema que podría hacerse una serie seguramente. Pero para ser más explícito y más gráfico, en este tenor les voy a dar otra frase que se presenta en muchísimos pasajes bíblicos. Y seguramente ya con esta secuencia ustedes me van a decir qué es lo mejor. Es bueno el grano, pero es mejor la semilla. Es bueno el grano porque de eso nos alimentamos, pero es mejor la semilla porque ésta produce más grano con la que se puede alimentar a más gente. Y miren, aquí tengo la bondad de Dios representada en este fruto de una planta. Esto es, ¿qué es? Es arroz, para los que no alcanzan a ver ya, es arroz. Y específicamente esta leguminosa es buena
porque contiene los nutrientes que ha extraído de la tierra, de la cual fuimos tomados y fue formado el hombre, y gracias al diseño que Dios puso en nuestro cuerpo podemos ser capaces de asimilar estos compuestos y darnos energía, darnos fuerza. Es decir, la bondad de Dios en nuestro cuerpo se multiplica, se sintetiza, se asimila. Pero ¿cómo puedo distinguir en esta bolsa, en cada uno de estos granitos, cuál es grano y cuál es semilla? Bueno, después de un corte comercial les diremos, no es cierto. La respuesta es que la decisión no está en la leguminosa, sino que está en las manos del propietario. La decisión está en el corazón de quien lo porta, y el corazón de quien lo porta determinará su destino. Por ejemplo, si yo decido que esta leguminosa que tengo aquí sea un grano, entonces agarro y lo echo en una olla. Y una vez que está al fuego, ya no hay marcha atrás, ya no podrá ser semilla, porque ya tiene un destino, me va a alimentar. ¿Y cuánto tiempo se tardará en cocerse? ¿Una hora, más o menos? ¿Sí? ¿30? ¿Quién da más? Todo depende, ¿verdad? Ahora imagínate que a este arroz, una vez que ya está cocido, le dedicas un poquito más de tiempo y le pones unos huevos estrellados, una salsita, unas tortillitas bien doraditas. ¿Eso es bueno? Sí, buenísimo. No, mejor. Ay, buenísimo. Y ahora si le pones a eso choricito y carnitas y... eso sería muy bueno, ¿verdad? Pero dices, no, me rehúso, me voy a poner a dieta, porque lo único atlético que tengo es mi playera de un equipo europeo que dice Atlético del Madrid. Bueno, al equipo León se le llama club, ¿verdad? Aquí en México hay, no sé si se les diga Atlético, pero no, pero sería todo un contraste para los aficionados. Atlético Panza Verde, ¿no? Sería algo raro, pero bueno, no me distraigan. Me rehúso a que estas leguminosas se conviertan en grano, así que yo decido algo mejor. Los voy a sembrar. Y los echo en una maceta y los apilo, los cubro con tierra y en una hora ya llego y ya tengo mi planta. ¿Sí ocurre así? Ni que estuviéramos en el huerto del Edén, ¿verdad? Si se decide sembrar, lo primero que se tiene que hacer es preparar la tierra, es limpiarla. Y en algunos casos hay que echar cada uno de estas semillas porque ya tienen su destino escrito y les voy a dar su espacio, los voy a limpiar y los voy a colocar de forma individual, va a tener todo un trato, después viene la lluvia, vienen los cuidados, como quitar la maleza, hay que fertilizarla, hay que fumigarla poco a poco, con mucha paciencia, y después de tiempo vienen los frutos de esa dedicación. Y sin duda, esos frutos que van a llevar tiempo, van a ser algo bueno porque va a alimentar a muchas personas. La naturaleza entre lo bueno y lo mejor nos revela que lo bueno está siempre a nuestro alcance. Es más rápido y lo tenemos a la mano. Es inmediato, no es lento. Por lo que si se le requiere dar perseverancia y cuidado y constancia, eso se puede convertir en algo mejor. ¿Sí? Pero va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque
La siembra de la semilla lleva tiempo y es lento. Tiene que ser algo constante, totalmente constante. Así que si te ofrecen lo mejor sin que haya estos elementos de constancia, de esfuerzo y dedicación, entonces es una salida fácil. Y es una tentación en la que muchos caen por desconocimiento y por codicia. Así que cuando vengan esas ofertas tentadoras, piénsalo muy bien. Y de la misma manera que el grano, una vez que se siembra esa semilla, ya no puede ser grano. Ya no se puede cocinar como se haría antes. Ahora veamos algo que la Biblia nos revela ampliamente, que entre lo bueno y lo mejor hay algo que se interpone, y es nuestra naturaleza caída, es nuestra maldad, es nuestra corrupción. Pero como que no encaja que entre lo bueno y lo mejor se pueda generar la maldad. Pero vamos a ver unos ejemplos dentro de la Biblia. En el huerto del Edén, todo árbol era bueno para comer. Pero había un árbol que era muchísimo mejor que todos. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la vida. Ese era el mejor de todos. Pero en el camino hacia este árbol se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en sí mismo no era malo. Lo que lo hacía diferente era la orden que Dios les había dado: no comas de él, porque el día que de él comas, morirás. Entonces ahí interviene una elección, una decisión. El árbol no era malo, sino la decisión de aquel en tomarlo o no tomarlo era lo que haría la diferencia, no para el árbol, sino para aquel que lo hizo. Si Adán hubiera hecho el bien, no escuchando a su mujer, sino comiendo del árbol de la vida, él habría elegido lo mejor y otra historia estaríamos contando. Así que Adán y su mujer decidieron apropiarse del mayor bien que Dios les había dado. Ese mayor bien fue su propia vida. Ya queremos separarnos. Este bien que tú nos diste, nos lo apropiamos. Y yo ahora tomo mis decisiones. Es un cuerpo, este es mi cuerpo y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. ¿Y sabes por qué ocurrió esto? Porque Satanás les ofreció algo mejor, entre comillas. Una oferta inmediata, como la que luego te ofrecen a la salida del centro comercial. Ay, rásquele este taloncito, mire, no hay compromiso, se puede ganar un viaje gratis, hospedaje, utensilios de cocina, no le cuesta nada, nada más rásquele y casualmente siempre ganas. Pero como eso apela a nuestra codicia, ¿por qué? Porque es bueno recibir. Entonces después viene una pérdida, por lo menos de tu tiempo, por lo menos. ¿Y por qué? A causa de la codicia, porque en realidad después te quieren embaucar y quieren que pagues una cantidad enorme y muchos han caído o hemos caído, ¿verdad? Así que Satanás les ofreció algo inmediato: independencia, libertad de su creador, que los llevaría a la ruina por tomar esa decisión al pecar contra Dios. ¿Estuvo mal lo que hicieron? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a notar aquí algo. En ese camino del bien, la piedra que se encuentra entre lo bueno y lo mejor, esa piedra que te puede hacer caer, se llama yo. ¿Cómo se llama?
¿Cómo que tú? No, yo. El yo te desploma porque siempre se quiere apropiar de lo bueno. Siempre. Y todo lo bueno es de Dios. Pero vamos a ver unos ejemplos más sencillos de la vida cotidiana. ¿Es bueno casarse, sí o no? Bueno, ya pasaste de estar soltero, que era bueno, pasaste a algo mejor. ¿Sí? ¿Qué es casarse? Ahora, ¿habrá algo mejor que casarse? Claro que sí. Mantenerse fiel toda la vida. Pero en el camino todavía hacia lo mejor, viene una oferta de 1 kilo de aguayón, ¿no? Viene la oferta de alguien que te quiere seducir, ofreciéndote lo mejor, y entonces aparece el yo. Ay, ay, y se confunde y decide sucumbir al deseo, y viene el pecado y traiciona al esposo o a la esposa. Porque el yo decidió, nadie lo obligó. ¿Es bueno aprender? Es bueno tener una profesión, pero cuando va de camino hacia lo mejor, aparece el yo otra vez y se apropia de lo bueno diciendo, es que yo me quemé las pestañas, yo me esforcé. Y ahora lo bueno que obtuvo, que fue una enseñanza, una licenciatura, se apropia de él y ahora lo convierte en algo despreciable delante de los demás. Porque cuando el yo toca lo bueno de aprender, lo transforma en orgullo y arrogancia. Es bueno recibir, porque es grato recibir un regalo, recibir atenciones, pero en el camino hacia lo mejor aparece otra vez el yo y se apropia de eso bueno y dice, no, me lo merezco. Es más, creo yo que hasta puedo seguir agarrando y seguiré esperando lo mismo sin trabajar. Y me puedo convertir en un nini y veré la manera de seguir recibiendo con el mínimo esfuerzo. Y entonces vienen los encajes que cada vez son más anchos y más descarados. Y aquello bueno de recibir, ya lo ve él como una obligación y que incluso puede llegar hasta reclamarlo. Es decir, cuando el yo toca lo bueno de recibir, lo transforma en conveniencia, en abuso y en holganza. Es bueno tener un mejor amigo, ¿sí o no? Pero en el camino hacia lo mejor aparece el yo y se apropia de eso bueno y abusa, pidiendo ahora toda la atención y más tiempo, incluso la posesión. O sea, ya se siente, es mi amigo, no lo comparto con nadie más, y puede sentirse celoso incluso de que se entere que su mejor amigo, para él no es su mejor amigo, sino que es otro. Imagínate, se puede sentir dañado, se puede sentir traicionado por ese amigo. Es decir, cuando el yo toca la amistad, la transforma en manipulación, celos y una relación tóxica. ¿Por qué? Porque es bueno tener un mejor amigo, pero es mejor ser un buen amigo para los demás. Es bueno trabajar, pero en el camino hacia lo mejor, hacia dar trabajo, hacia generar riqueza, aparece el yo, que solamente se limita a comer, a trabajar para comer, y se limita a hacer lo suficiente como para que no me corran. Y trabaja en modo de grano, ¿no? Ya se entendió, ¿verdad? Solo yo. Y luego quiere pedir un aumento. Híjole, no sé si hasta darte aumento de trabajo, porque...
Y como trabaja en modo grano, en lugar de esforzarse y cambiar esa decisión que está en el corazón y transformarlo en modo semilla. ¿Qué significa esto? Generar riqueza, porque nosotros como operarios, digámoslo así, podemos detectar dónde están las fallas y podemos decirle al patrón, al jefe, mira, podemos mejorar esto, estoy detectando eso. ¿Sí o no? Eso se llama trabajar en modo semilla. Bueno, no sé si existe eso, ¿verdad? Pero así como lo estamos viendo, ese sería tener una mejor actitud. ¿Y por qué? Porque eso va a generar más riqueza, más eficiencia. Así que el problema, al igual que en la leguminosa, el problema no está en la capacidad, sino está en la actitud. ¿Cuántos de aquí trabajan en modo grano? ¿Y cuántos trabajan en modo semilla? Todos los que no levantaron la mano. Perfecto. Esa debe de ser la actitud. ¿Por qué? Porque no sirves al hombre, sirves a Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios te dio el trabajo, te dio ese trabajo. Otro, es bueno ser rico, tener posesiones, porque esto genera estabilidad, comodidad, pero en el camino hacia lo mejor aparece otra vez el yo que quiere más, que solamente piensa en acumular riquezas y le sigue la opulencia, la exhibición. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Si yo tengo aquí un billete de 2,000 pesos, ¿no? Que no lo hay todavía, pero no han de tardar, un billete de cierta denominación. Ese billete yo lo puedo transformar en grano, que no está mal. ¿Cómo lo transformo? Compro para yo alimentarme, pero también lo puedo transformar en semilla. ¿Cómo? Dándole al que lo necesita, para que alguien más pueda comer. Así que cuando el yo toca lo bueno de ser rico, lo convierte en arrogancia, en manipulación, en soberbia y en corrupción. ¿Es bueno hablar, sí o no? Porque gracias a ello podemos comunicarnos, podemos decir lo que sentimos, pero en el camino hacia lo mejor aparece otra vez el yo, que quiere exponerse, que quiere sobresalir. ¿Y cuántas veces no hemos dicho algo que nos exhibe? A todos se nos va, se nos sale. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en muchas palabras no falta pecado. Entonces, cuando el yo toca lo bueno del hablar, lo convierte en vergüenza para sí mismo, en pena ajena, en incomodidad. Entonces, cuando el yo toca lo bueno de hablar, puede ser que digas algo que sin querer ofende a los demás. Es bueno el conocimiento, pero en el camino hacia lo mejor aparece otra vez el yo, que se infla, se eleva, porque ha acumulado experiencias y letras. Pero cuando el yo toca lo bueno que Dios le permite, yo puedo empezar a creer que lo hice por mí mismo. Y creyéndome sabio, me hago necio. Así que la Biblia nos dice que cuando el yo toca lo que es bueno, lo convierte en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, como hemos pecado, estamos destituidos de lo mejor de Dios, que es su gloria. Por tanto, el pecar es desechar o incluso apropiarse de lo que es bueno. Y eso nos lleva a la ruina y nos sumergimos en la maldad, y cada vez que queremos tocar lo bueno y lo transformamos en lo peor. Y el pecado nos va arrastrando y nos va sepultando, y somos lo más aborrecible. ¿Por qué? Porque el yo hace de las suyas.
Pero Dios diseñó un plan perfecto que superaría lo bueno que había hecho en gran manera, de forma innumerable, excelso, bueno al extremo. Una noche en Belén ocurrió algo maravilloso, extraordinariamente bueno. Nació un niño que con el paso del tiempo nos mostraría el camino del bien, poniendo en práctica siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Y lo mejor de lo mejor fue superado, tanto que absolutamente nadie puede superarlo. Es decir, Dios llevó al extremo lo que es bueno, y eso que llevó al extremo se llama la cruz de Cristo. Porque ahí, en esa estampa, Dios puso en una dimensión eterna y sublime lo mejor de Dios y lo peor de su creación. Esa estampa reúne la mayor liberación para aquellos que creen y la peor condenación para aquellos que no creen, que han rechazado lo mejor de parte de Dios. Todo pecado de la historia humana, de principio a fin, fue clavada en la cruz. Todo pecado. Pero a su vez, esta fue opacada por una eterna bendición para todo aquel que ha creído en Él, y todo esto Dios lo conjuntó en un solo evento. Por eso la cruz de Cristo es la obra maestra de Dios. Y para definir lo mejor de lo mejor, o sea, ya les había dicho, ¿verdad? Es mejor el 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Y lo mejor de lo mejor, o sea, lo que está hasta arriba, se llama perfecto, se llama perfección. O sea, algo innumerable contra cero. Y es más, en nuestro caso, contra números negativos, totalmente negativos. Si alguien pudiera preguntarse y decir, ¿qué es lo mejor del universo? Eso se llama Jesucristo. Y eso es lo mejor que existe en la eternidad. Porque Dios entregó el planeta Tierra con todo lo mejor para que fuese entregado al hombre. Pero Dios el Padre no se quedó solamente ahí, sino que entregó lo mejor de lo mejor, no escatimando a su propio Hijo. Y en correspondencia, Jesucristo, estando una vez en la tierra, entregó lo mejor de lo mejor que tenía hacia su Padre. ¿Y qué fue? Él mismo. Es por esto que Jesús, siendo lo mejor de lo mejor, lo perfecto, algún día vendrá con su vestidura y en su muslo y en su vestidura traerá la siguiente inscripción: Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie más por encima de Él. Y aquí es donde se nos van a reventar los fusibles. Porque Jesús, siendo lo perfecto, lo mejor de lo mejor, si Él exalta y glorifica a Dios el Padre, ¿en qué nivel se encontrará Dios el Padre? Tanto, imagínate, tanto que es que se vuelve así como un círculo. Imagínate, ¿qué verá Dios el Padre en su Hijo para que no te vea a ti? Es por eso que esa es la vida eterna. O sea, que te conozcan a ti. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti, Señor, a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Es decir, en toda la eternidad no vamos a poder conocerlo completamente en su totalidad. ¿No es algo maravilloso? Sin duda Dios es perfecto. Pero lo maravilloso es que Dios nos permite un poquito, no más hasta lo que alcanzamos. Y incluso porque eso Él lo permite, nos permite ver
a través de lo bueno que es y nos enseña y nos revela que Él es lo mejor que nosotros pudimos y podemos haber experimentado en nuestra vida, tenerlo a Él. Él nos muestra, en contraste, lo peor de nosotros a través de lo mejor de Él, con un propósito inexplicable: busca la reconciliación. ¿Cómo? Lo peor de nosotros con lo mejor de Él para reconciliarnos. Ay, Dios. Si notamos, lo mejor de Él se manifiesta hacia los demás siempre. En las siguientes palabras, fíjense: su perdón es hacia los demás, su misericordia hacia los demás, su gracia, su amor, su bondad, su humildad, su justicia, su compasión. Si alcanzan a notar, Dios tiene un carácter totalmente de semilla. Totalmente de semilla. Todo esto lo exterioriza, no lo concentra, todo lo comparte, no se lo queda. Y aunque Dios sabe que no hay nadie como Él, no es petulante ni arrogante, como lo vamos a observar a continuación. Recordemos, los 5 días Dios dijo que era bueno. Pero en el 6º día hace algo distinto. Él, primeramente, ve todo lo que ha hecho. Dios contempla su creación de manera completa, pero lo que dice a continuación el versículo 31 de Génesis 1, y era bueno en gran manera, eso no lo dijo Dios, lo dijo su creación, lo dijo alguien más. Este reconocimiento al final de esta palabra se da en el mismo día en el que Dios comparte y reparte de su carácter al hombre y a la mujer que fue hecho a su imagen y semejanza, compartiendo lo más preciado, lo más valioso, lo más inalcanzable que existe en la eternidad, y que es su propia naturaleza. Y aquel que tiene su naturaleza es el que dice: y Dios es bueno en gran manera. El reconocimiento viene de su creación. ¿O tú no lo dices? Incontables son sus maravillas. Y cuando el hombre y la mujer entienden que lo que han recibido ha sido por gracia, por medio de la fe, entonces pueden manifestar eso en su corazón. Y esto nos enseña lo siguiente: que cuando tú compartas a alguien más de lo que Dios te ha dado, tus recursos, tu conocimiento, tu habilidad, tu disposición, tus talentos, una vez que tú ya lo has entregado, solamente observa lo que has hecho y cuáles fueron tus motivaciones. Y entonces, guarda silencio y deja que alguien más glorifique a Dios. Que tu yo no se meta, no se enaltezca para sentirse lo mejor, porque si lo hace viene la presunción y entonces viene aquí, se despide un olor fétido de arrogancia. Así que evita que tus buenos actos repugnen, hazlos sin jactancia. Dice la Biblia: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Así que sigamos el ejemplo del maestro. Porque ¿por qué crees que no está incluido en la Biblia el Evangelio de Jesús? Jesús lo dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Recuerda al siervo de Saúl que habló maravillas del pastorcillo David? Pero también recuerda al ejército en el cual David se puso al frente, que estaba a cargo, después de que mató a Goliat. David hizo algo
conforme al corazón de Dios. David únicamente miró lo que él había hecho y guardó silencio. Pasó de largo aquella hazaña para mantener su boca cerrada. Y Dios y él se libró de la arrogancia. Y Dios le dio gracia para con los hombres. David, a pesar de que olía a chiva, es decir, olía a borrego, su carácter era un paisaje grato a la vista. Era una sinfonía a los oídos de los demás cuando él hablaba. Un carácter suave como la seda. Hace poco un jugador, Cristiano Ronaldo, sí lo ubican, ¿verdad? Sin duda uno de los jugadores mejores del mundo, si no es el que más. Hace unos días no estaba como titular en un partido en el cual su equipo iba ganando por un marcador aplastante de 6-1. Su entrenador no lo metió al partido más que en los últimos 20 minutos, en los cuales no pudo anotar ni un solo gol, ni uno solo. Y al parecer dicen por ahí que su entrenador no lo quiso meter. ¿Por qué? No sabemos. Pero salió tan inconforme y tan molesto que no festejó el triunfo con su equipo, porque no lo dejaron jugar y hacer lo que él sabe hacer muy bien, y tal vez sea el último mundial. Pero te diré algo, su reacción, que obviamente no es para exhibirla, porque solamente nos refleja a nosotros mismos, porque así nos pasa cuando nosotros nos descuidamos. Es decir, de alguna manera existe un Ronaldo en cada cristiano. Sí se entiende, ¿verdad? Y no sé si sea cristiano, pero sí es cristiano, Cristiano Ronaldo. Y lo podemos entender. Esto se debe a que cuando tú has hecho lo mejor, porque él sin duda se esforzó, hubo un esfuerzo, un desgaste, una dedicación, una entrega a su deporte, por eso fue el mejor, o sigue siendo el mejor en ese ámbito. Pero cuando nosotros dejamos de ver que todavía podemos entregar lo mejor, nos miramos a nosotros mismos. Ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne, de este yo? Pues no solamente hasta que te mueras. Nos miramos a nosotros mismos y otra vez el yo vuelve a echar a perder lo mejor que hemos hecho. Y el hecho de que te digan, no, es que tú eres el mejor y de forma constante, ¿sabes qué? Y tú lo estás haciendo, estás en la cuerda floja. Cuidado, si no entiendes que es por gracia. La gracia de Dios. Ronaldo es seguramente una inspiración para todo su equipo, porque él mismo les daba confianza, los impulsaba y los motivaba. Eso, así se veían muchos videos. Un partido antes, estando él solo de frente a la portería, venía alguien que ya había tirado un gol, bueno, había tirado hacia gol, entonces tenía el portero de frente a Ronaldo, viene el balón y él hace esto, simula de que va a tirar la cabecita, entonces descontrola el portero, lo que hace es dejarlo pasar, lo dejó pasar y fue un gol que no le contó a él, pero todos, incluyendo los comentaristas, y yo también me di cuenta, qué bárbaro. O sea, hizo algo muy bueno, hizo que brillara su equipo. Un gol, o sea, no se aborazó. O sea, entregó lo mejor. ¿Y de qué se hablaba? De lo mejor sí viste, Ronaldo, no el que anotó, sino en esa acción hizo algo pues, que seguramente había hecho en muchas otras ocasiones, entregar lo mejor. Y en esa ocasión entregó algo
de lo mejor. Él hacía que su equipo brillara. Pero algo pasó en ese último, en ese partido de los 20 minutos, porque salió muy molesto. Sea cual haya sido el motivo, te voy a decir esto: él tuvo la oportunidad de hacer algo mucho mejor, pasara lo que pasara, y seguirse entregando a su propio equipo, o sea, hacia los demás, no hacia él. ¿Sabes qué hubiera hecho? Felicitarlos, celebrar con ellos. ¿Por qué? Porque él había sembrado de alguna manera en ellos. Y había hecho un muy buen trabajo, tanto que iban ganando y no lo ocupaban. Es decir, él de alguna manera se multiplicó. Pero así, conforme vamos creciendo en el camino hacia lo mejor, de ese tamaño siguen siendo las piedras del yo, que no solamente te hacen tropezar, sino que muchas veces te aplastan por escuchar a nuestro propio yo si no lo reconocemos. Y cuando lo reconocemos existe la oportunidad otra vez de retomar, porque es mejor reconocerlo y es mejor pedir perdón. ¿Saben qué? La regué, el yo me salió, pero volvamos a empezar. Por tanto, que no te enfade si alguien a quien tú has enseñado es mejor que tú. ¿Por qué? Porque significa que has hecho bien las cosas. Y porque Dios te ha dado gracia, lo sepas o no. Y muchas veces, aunque no lo queramos, Dios es bueno y nos sigue dando de las cosas buenas. Así que observemos la siguiente lógica. Si en nosotros no está el origen de lo bueno, ¿será que podemos dar lo mejor de nosotros? Si para llegar a lo bueno se necesita si para llegar a lo mejor se necesita estar en lo bueno, y si de nosotros no proviene, ¿tú crees que puedes entregar lo mejor de ti? En ninguna manera. Si damos lo mejor de nosotros, en realidad solamente estamos tomando de lo bueno de Dios y nos lo robamos. Y nos engañamos a nosotros mismos sintiéndonos mejores o buenos. Así que nunca des lo mejor de ti mismo, más bien da lo mejor que Dios te ha dado a través de su bondad. Da de lo que Dios te ha dado y te será mucho más sencillo desprenderte cuando entiendes: esto no lo hice yo, lo hizo Dios. Y no es a mí, darle gracias a Dios. Así cuando des algo. Así que tú podrás decir: es que no tengo absolutamente nada que dar. ¿No es cierto? Tienes la vida, Dios te la dio y es algo bueno. ¿Tienes fuerzas o no? ¿Tienes inteligencia o no? No te la apropies, no te la quedes, entrégala. Y más si has recibido a Jesucristo, sin duda su vida es infinitamente mejor que la tuya y que la mía. Así que si has recibido ese regalo de la vida de Jesucristo, entonces tienes la capacidad de reflejar el mejor carácter, que es el de Jesucristo y no el tuyo. Porque en nosotros no hay nada bueno. Así que la mejor protección para mantener al ego a raya es que cuando has hecho lo que se te ha ordenado, entonces di: siervo inútil soy. Porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Porque mi vida está al servicio del Dios que todo lo da. Y es un privilegio servir y poder llegar al nivel de inútil. ¿O no? Ahora, en nuestro sentido común imaginamos que lo bueno, de lo bueno hacia lo mejor, es ir en ascenso. Sin embargo, para Dios es todo lo contrario. Es ir en descenso. Porque lo mejor siempre
multiplicará menos de ti y más para los demás. Ponerte al servicio, y esto lo confirma Jesús cuando dijo: cualquiera que se enaltece, cualquiera que presuma, que se sienta mejor, va a caer en pecado. Y cualquiera y será humillado, es decir, va a llegar la vergüenza. Y el que se humilla, el que busca el bien hacia los demás, será no él, sino Dios lo va a exaltar, y aquel que recibe el bien. Jesús también lo dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, ser el mejor, sea vuestro siervo. El que quiera ser el primero de vosotros, sea primeramente vuestro siervo. Y lo vemos con su claro ejemplo, cuando Jesús lavó los pies de los... El mejor, lo mejor de lo mejor, lo perfecto, vino a servir, no a ser servido. Y no solamente eso, sino que en Jesucristo se encuentra, se centra absolutamente todo, y Él quiere que se multiplique. Por eso les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquello que recibieron, no se lo queden, tienen la obligación de compartirlo. ¿Por qué? Porque tienen mi carácter, y mi carácter es así. Porque si fuera por ustedes, pues seguirían pescando, porque así fue como los encontró después de resucitado. A diferencia de lo natural, en lo espiritual existe un grano que, sin dejar de serlo, se convirtió en semilla. Y eso se llama, esa semilla, ese grano, dijo así: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Es decir, va a obtener lo mejor. Y de este mismo, y una vez que Él resucitó, también les dice: vayan, porque esa semilla se tiene que multiplicar. Vayan y prediquen. Porque así lo dijo también: de cierto os digo que si el grano de trigo, refiriéndose a Él mismo, que cae en tierra, no muere, es decir, no ofrece su vida de forma voluntaria, se va a quedar solo. Pero si muere, que fue lo que Él decidió, va a llevar mucho fruto, mucha multiplicación. Y vamos a observar lo siguiente: para Dios, la siembra es primero. La siembra es primero, ¿por qué? Porque es el resumen de la ley y los profetas. Toda la Biblia habla de una siembra, de una semilla. ¿Por qué? Porque dice: haz a los demás, ¿sí? Haz a los demás con dedicación, con paciencia, uno a uno. Haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Y ahí está el grano. Ahí está la cosecha de lo que vas a recibir. ¿Qué estás recibiendo en tu vida? Lo mismo que siembras. Exactamente lo mismo que siembras. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Porque Dios quiere que le amemos, pero ¿qué crees? Él nos amó primero. Él sembró antes de recibir. Dios quiere que le conozcamos, pero Él nos conoció primero. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces nuestra tarea es ardua, porque Dios pone también delante de nosotros tierra fértil para poder sembrar, no de nosotros, sino de lo mejor que tenemos, que es Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, muchísimas gracias, porque todo lo bueno lo recibimos de tu mano, y no hay nada en lo absoluto de lo que podamos jactarnos más que de aquello que nosotros creemos que merecemos. Y cuando lo hacemos así, en realidad nos engañamos a nosotros mismos una y otra vez.
Porque nuestro corazón en muchas ocasiones se quiere lucir, se quiere exhibir lo que tenemos, lo que hacemos, y en las muchas palabras no falta el pecado. Señor Jesús, tú como nuestro guía, como nuestro ejemplo, tú como nuestro cuidador, nos has enseñado que para ti el servicio es lo mejor. Tanto que todos los días y en todo momento, tú que lo llenas todo, intercedes con nosotros delante del Padre. Todos los días intercedes por nosotros pidiendo que nuestra fe no falte. Tú eres el mejor, Señor, porque no hay nadie que pueda competir contigo en cuanto al servicio, porque tú lo sustentas todo. Nada se escapa de tu control, Señor, y todavía te das el tiempo de escucharnos, te das el tiempo de hablarnos, te das el tiempo de sanarnos, te das el tiempo de consolarnos, porque te interesa más sustentar nuestro corazón que la misma hierba del campo, porque valemos más para ti, y ni aún así, Señor, tú la descuidas. Incontables ocasiones hemos puesto nuestras manos en lo bueno que nos has dado y ha terminado mal. Pero tú tuviste misericordia, una misericordia que aún no entendemos, pero que la recibimos todos los días, porque todos los días es nueva y nos la muestras a través de tu instrucción, Señor. Tú pones delante de nosotros los campos de cultivo que son nuestros semejantes, Señor, para sembrar tu palabra, que es lo mejor. Esos campos necesitan de tu simiente y no de la nuestra. Necesitan de tu palabra y no de nuestros consejos humanos, porque tu palabra es la semilla que da vida a un corazón muerto y a una conciencia cauterizada por el pecado, porque siempre se mira a sí mismo. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros, que éramos como un gusano dentro de lo bueno que nos das, que nos alimentamos de todo lo que nos das y únicamente echamos a perder eso que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, porque nos transformaste y tú quieres que llevemos tu palabra en todo momento y a todo lugar, Señor. Ayúdanos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque eres bueno, porque eres el mejor, eres perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.